El criminalista nocturno. En redes sociales, entre sus amigos e integrantes de su comunidad, los Mariano aparentaban ser una familia ejemplar y perfecta, unida por Dios. O eso era lo que todos creían. El 24 de octubre de 2023, Sara Mariano estaba esperando un coche que pasaría a recogerla por la puerta de su casa, ubicada en el municipio de Salvador de Bahía, en Brasil. Supuestamente, ese día tenía una reunión de mujeres en una iglesia. Cerca de las 9:30 de la noche, la bocina de un coche resonó en toda la casa de la familia, como avisándole que ya era hora de salir. Sara despidió a su pequeña hija, a su marido, y subió al vehículo que había sido enviado por la iglesia. La reunión no demoraría más de unas horas, pero desde esa noche, Sara no volvió a su hogar. Desesperado, su esposo Ederlan denunció su desaparición a la policía y rápidamente comenzaron con su ardua búsqueda. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de fotos de Sara, y su marido lloró en vivo suplicando que su mujer volviera sana y salva. Pero algo en la historia de Ederlan no cuadraba. Aquella noche, la supuesta reunión de mujeres nunca existió. ¿Qué sucedió realmente con Sara Mariano? ¿Acaso su esposo tenía algo que ver? El criminalista nocturno. Sara Mariano nació en el estado de Ceará, pero se mudó a la ciudad de El Salvador de Bahía para vivir con su marido. Antes de dar el sí en el altar, Sara estaba comprometida con otro muchacho, pero en cuanto conoció a Ederlan, decidió dejarlo. Su amor con Ederlan comenzó por internet. Pasaban largas horas hablando, hasta muy entrada la noche. Un día el joven quiso que la relación a distancia diera un paso más y le pagó a Sara un boleto de avión con destino a El Salvador. La madre de Sara estaba preocupada por su hija. Algo de ese hombre no la convencía. Ella sentía que la voz de Ederlan en los audios sonaba como la de un monstruo, y 13 años después descubriría que no estaba muy equivocada. Pero Sara no escuchó las preocupaciones de su madre, y el viaje de ida hacia El Salvador nunca tuvo un boleto de regreso. Fue así como se casaron, tuvieron una hija y crearon su propia iglesia en Estrada das Barreiras, llamada Asamblea de Dios. Allí Sara era pastora y cantante de gospel. Con el pasar de los años, Sara descubrió su pasión por la música. Su voz era única y no tenía problemas en llegar a las notas más altas y cautivar a todos con su armonía angelical cuando entonaba las estrofas de las canciones religiosas. Su carrera musical se desarrolló en sociedad con su esposo, quien también se convirtió en su productor. Pero no solo cantaba para las reuniones semanales en su iglesia, la pareja también dirigía un canal de internet llamado TV Shalom, que producía contenidos dirigidos al público evangélico. Allí publicaba videos de canto, predicaciones y momentos de alabanza en la iglesia. La cantante también fue muy influyente en las redes sociales, alcanzando más de 100,000 seguidores en Instagram y arriba de 10,000 suscriptores en su canal de YouTube. Al ver la gran repercusión que tenía, Sara lanzó su primer álbum, que también sería el último. Su rutina en los últimos años se dividió entre servicios religiosos, ensayos y canto, cuidar a su hija y esposo, grabar videos para internet, ir al gimnasio y ordenar la casa. Todo era perfecto en su vida. Hasta sus conocidos más cercanos admiraban y envidiaban la relación ejemplar de pareja que tenían. Pero no todo era como se aparentaba. La pastora había estado desahogándose con sus familiares y amigos de la iglesia sobre algo que comenzaba a inquietarla. No confiaba en el temperamento de su esposo. Resultaba que en realidad, la imagen de postal perfecta de los Mariano era una pantalla para encubrir lo que realmente estaba sucediendo puertas adentro. En realidad, Ederlan era un hombre muy agresivo con su esposa, al punto de insultarla y obligarla a tener relaciones. La convivencia se había hecho insoportable, y días antes de su desaparición, Sara le había dicho a su madre que tenía algo importante que revelarle la próxima vez que se vieran. Lamentablemente,
La mujer nunca supo qué era lo que Sara iba a confesarle, porque días después, su hija sería devuelta a sus brazos sin vida y silenciada para siempre. Cuando la cantante de gospel no regresó a su hogar, Heatherland denunció inmediatamente su desaparición. En su primera declaración a la policía, dijo que no sabía el nombre de la iglesia a la que había asistido esa noche. Además, según él, Sara no recibía pagos formales por participar en iglesias, sino ofrendas voluntarias de los miembros, lo que complicaba el seguimiento de las autoridades. Heatherland denunció que Sara tenía la costumbre de participar en diversos eventos religiosos y que esa noche no fue la excepción. Cuando las horas pasaron sin ninguna señal, intentó contactarla sin éxito. Según él, Sara jamás le avisó de su llegada al evento. La policía inició la investigación de la desaparición e interrogó a familiares y amigos para intentar localizar a Sara lo antes posible. El tiempo era crucial para hallar a la cantante con vida. Nadie tenía idea de que para ese entonces, Sara ya no estaba en este plano. Su marido movilizó la búsqueda, tanto en la prensa como en las redes sociales, donde expresó su dolor y su fe en que Dios la ayudaría a encontrar el camino a casa. Heatherland incluso grabó un video junto a su hija, entre lágrimas, pidiendo ayuda para localizar a Sara. Pero sus intentos de mostrarse afligido por la desaparición fueron en vano. Su dolor fingido no alcanzó para convencer a la familia de la cantante. La madre cuestionó el hecho de que el sujeto no supiera en qué iglesia se había hecho el evento, por lo que la hermana de Sara confrontó a su cuñado. Le echó en cara que no supiera a dónde iría su esposa, ni siquiera la dirección. El hombre sostenía que solo sabía en qué ciudad se llevaría a cabo el evento. Algo no cuadraba, y sus sospechas finalmente se hicieron realidad cuando 3 días después, el 27 de octubre, la policía encontró un cuerpo en una zona boscosa, al margen de la carretera BA93, en la región de Díaz Dávila, a tan solo unos minutos del domicilio de los Mariano. Ante ellos, había una imagen espantosa. El cuerpo de una mujer yacía carbonizado, e incluso la cabeza estaba completamente calcinada, hasta quedar irreconocible. La identificación fue posible solo gracias a los objetos encontrados junto a la víctima. Fue el mismo Heatherland quien reconoció el cuerpo de su esposa por una zapatilla y el anillo de casamiento de la cantante. Las reacciones del público no se hicieron esperar, e incluso las fotos del hallazgo fueron difundidas por internet. Los usuarios encontraron las fotografías forenses de la pastora en el portal Zacarías, una web que publica noticias de Brasil sin censura, con imágenes o videos impactantes. No obstante, las autoridades pidieron públicamente no compartir dichas imágenes por respeto a la víctima. La difusión continua de ese material es un delito que en ese país puede ser penado con hasta 10 años de prisión. La familia estaba devastada, no solo por el doloroso desenlace de la cantante, sino por la manera brutal con la que habían acabado con su vida. No podían dejar de preguntarse quién sería capaz de hacerle algo así a la mujer. Un nombre rondaba por sus cabezas: Heatherland Mariano. Al enterarse de la horrorosa noticia, un pastor y amigo de la víctima acudió de inmediato a la comisaría de la ciudad y denunció que la noche de la desaparición de Sara no había existido ningún evento en las iglesias de la ciudad. Por otra parte, la hermana de la cantante, Soraya Correia, difundió un audio en el que la cantante le contaba que su marido quería comprarse un arma. En el audio, se podía escuchar a Sara decir que si su esposo era una persona violenta y destructora sin una pistola, lo sería aún más, con una en su poder. La mujer le había confesado abiertamente a su hermana que no confiaba en él y que había estado pensando en divorciarse. La madre de la cantante dijo que su hija le contó sobre varias peleas que había tenido con su marido antes de desaparecer. Ella incluso le dijo: «Mamá, voy a tomar una decisión que no quise tomar porque hablé delante de Dios, hasta que la muerte nos separe, pero es imposible». Sara temía no cumplir con lo que había jurado el día de su boda, sin saber que su propio esposo rompería esta promesa. Con estas declaraciones, la policía detuvo a Heatherland Mariano el mismo día del hallazgo del cuerpo, como el principal sospechoso del crimen de Sara. Al principio, él negó tener algo que ver con los hechos, pero cuando la policía le mostró que tenían pruebas de que había intentado borrar información del teléfono de su esposa,
se desmoronó frente a las autoridades. Entre llantos, el sujeto confesó el asesinato de su esposa, pero lejos de que el caso estuviera resuelto, las cosas se estaban por poner más oscuras. El hombre no había actuado solo. Ederland, que tuvo cómplices, y había planeado deshacerse de su esposa desde hacía un mes. Mientras el sospechoso se encontraba en prisión, las autoridades comenzaron la búsqueda de los demás implicados en el crimen, que poco a poco caerían como fichas de dominó. Fue el propietario del coche, en el que Sara fue vista por última vez, quien se acercó a la policía para que hicieran la inspección del vehículo. El hombre confesó no tener nada que ver, si bien el auto era de su propiedad, y afirmó que el coche lo había prestado a un vecino llamado Gedeón la misma noche del crimen. Según el dueño del vehículo, Gedeón le había pedido prestado el auto, a lo que él se negó, ya que había tenido problemas en el pasado con ese sujeto, pero el sospechoso insistió en que su coche se había averiado y necesitaba recoger a un pasajero que ya había solicitado el viaje. Finalmente, el dueño del vehículo cedió y le entregó el auto sin saber que se convertiría en la evidencia de un brutal crimen. La policía detuvo a Gedeón como segundo sospechoso del homicidio, pero no sería el último. Un sujeto de nombre Víctor Gabriel se presentó también espontáneamente en la comisaría y confesó que estaba involucrado en el caso de Sara. Él asistía a la misma iglesia y afirmó ser amigo del obispo, a quien señaló directamente como cómplice del plan criminal. La policía detuvo entonces al obispo Sadoki, quien trabajaba en iglesias evangélicas e intercambiaba afectuosos mensajes con la víctima en las redes sociales. Cuando todos los detenidos fueron confrontados, los hombres confesaron que la orden de deshacerse de la cantante había sido dada por Mariano, el autor intelectual del crimen, el obispo Sadoki, el conductor del auto, Gedeón Duarte, y Víctor Gabriel, el tercer cómplice. Declararon que habían recibido de Ederland en total unos 2,000 reales, equivalentes a unos $400, como pago por asesinar a su esposa. Los detenidos detallaron paso a paso el plan. En primer lugar, Gedeón llevó a Gabriel y a Sadoki al lugar del crimen, y poco después fue a buscar a Sara a su casa como si fuera el conductor de una aplicación de taxis. Una vez que Sara subió al coche, Gedeón condujo por una carretera desierta hasta que se detuvo a un costado y simuló que tenía una falla mecánica. Allí Víctor y Sadoki salieron de su escondite y se acercaron a Sara sorprendiéndola por la espalda. El obispo Sadoki arrastró a la cantante hacia adentro del oscuro bosque, mientras ella gritaba y luchaba por zafarse del agarre. Peleó incansablemente con su secuestrador, con la esperanza de conseguir huir o que alguien los escuchara. Pero fue en vano, porque en ese momento Víctor la tomó de los brazos para que dejara de luchar, y fue entonces cuando el obispo apuñaló a Sara con un cuchillo, que acabó al instante con su vida. Luego del crimen, los dos regresaron al vehículo donde aguardaba a Gedeón, se cambiaron de ropa para eliminar las pruebas del terrible acto que acababan de cometer, y se dirigieron a la casa de Ederland, donde entregaron el celular de Sara como evidencia de haber cumplido con su parte del plan. Recién en ese momento, recibieron el dinero acordado. Poco después, el chofer dejó a todos en un condominio y se dirigió a su casa. También devolvió el coche que le habían prestado. 2 días después, la desaparición de Sara había logrado mucha repercusión en los medios, por lo que su esposo temió que hallaran el cuerpo. Asustado, ordenó a sus cómplices que volvieran a reunirse en el lugar de los hechos para esconder el cuerpo y les prometió aún más dinero a cambio. Gedeón, Víctor y Sadoki regresaron al lugar para ocultar el cuerpo, compraron gasolina e intentaron prenderle fuego hasta que solo fuera cenizas. Pero tras el fallido intento de quemar el cuerpo, que solo se carbonizó parcialmente, abandonaron el lugar creyendo que con eso sería suficiente. Sadoki y Gedeón quedaron detenidos al igual que Ederland Mariano. Por otra parte, Víctor Gabriel fue puesto en libertad mientras continuaban la investigación, porque no existía orden de aprehensión en su contra. Otro hombre, un cantante religioso, fue mencionado en las declaraciones de todos, pero según los implicados, no participó directamente en el crimen, aunque conocía el plan y recibió 200 reales, unos $40, como cortesía para que guardara silencio. La policía aún investiga el caso para comprender los motivos del asesinato. La teoría más fuerte es que el plan de Ederland comenzó cuando descubrió una supuesta traición de Sara
El hombre no habría soportado aquella infidelidad y por eso mandó a los sicarios a deshacerse de su esposa como venganza. El 29 de noviembre de 2023 comenzó la audiencia que decidirá si la custodia de la hija de ambos será para la familia materna o, en cambio, quedará con sus abuelos paternos. La niña de 11 años prestó una declaración especial en la Comisaría de Reprensión del Crimen Infantil y Adolescente y expresó que no sabía lo que pasó. Ella tenía conocimiento de que su padre estaba en prisión, pero sostuvo que es inocente y que su madre está en el cielo. La hija de Sara se encuentra actualmente bajo la custodia de la familia de su padre y en medio de una puja legal entre sus parientes directos. La familia materna estaba a la espera de un dictamen del Ministerio Público de Bahía que fuera favorable para suspender el poder de la familia de Ederland. Es que del lado paterno impedían que la niña tuviera contacto con su familia materna. Por parte del avance de las investigaciones, se espera la necropsia para saber si la carbonización del cuerpo de Sara ocurrió antes, durante o después del deceso, e incluso para saber si hubo otros delitos, como asfixia, lesiones corporales, si se disparó con arma de fuego o se trató de un apuñalamiento. Ese examen puede tomar tiempo y hasta el momento no se ha revelado esta información. A 5 meses del crimen, todavía no hay fecha para el juicio contra los 4 detenidos. Las autoridades aún siguen recabando evidencias y hasta creen que podría haber más personas involucradas. Por parte de la familia y amigos de Sara, Ederland es un monstruo que fingió ser un buen esposo y padre de familia para mantener su reputación en la comunidad, algo que la pareja había conseguido con el arduo trabajo de la mujer. La familia aún no puede entender por qué Ederland la privó de la vida y ahora solo quieren que él y sus cómplices paguen por el atroz crimen. La esperanza es que ninguno quede en libertad para que finalmente Sara pueda descansar en paz. ¿Cuántas mujeres más tendrán que perecer para sostener el mito de la familia perfecta? Si bien la noticia es triste, nos sorprende. No es el primer caso de esta índole. Otra mujer de nombre Carolini fue asesinada por su marido pocos meses antes de Sara, y cuyas creencias religiosas le impedían buscar ayuda y alejarse de su agresor. En 2023, se reportaron 3 feminicidios durante las fiestas de fin de año, que conmocionaron precisamente porque fueron cometidos en medio de la mayor celebración familiar y religiosa de Brasil, la Navidad. Van pasando los años y la violencia parece no tener fin. Un país que tiene casi el 90% de su población cristiana, que dice valorar el modelo de familia tradicional, es también el 5º país del mundo en número de feminicidios. La gran mayoría de los casos son los propios maridos, quienes asesinan a sus mujeres. Son hombres respetables, aparentemente buenos, socialmente prestigiosos, y que puertas adentro son la reencarnación del demonio. Brasil registra al menos un reporte de violencia contra mujeres por minuto. Las cifras dan miedo, pero la realidad puede ser aún más dura. La falta de denuncias es un problema. Muchas mujeres guardan silencio, si bien existen diferentes canales para denunciar. Por falta de información o por miedo, muchos casos no son registrados, dejando a la víctima expuesta a continuas situaciones de violencia física, psicológica, íntima, patrimonial y moral. Esperemos que el caso de Sara no se convierta en uno más de una lista que parece interminable y que aumenta a paso feroz. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.